Bueno, y hoy conocemos en Desde Adentro a Estefanía Carvajal Poveda. Ella nació en San José en 1986, es hija de padres sordos y por lo tanto es nativa de la Lesco, lengua de las señas costarricense. Correcto. Trabajó como intérprete oficial del gobierno de Costa Rica en 2 administraciones, con Luis Guillermo Solís y también con Carlos Alvarado, mi querido Dum. Sí, y su experiencia de vida se ha desarrollado dentro de la comunidad sorda, comunicadora visual, activista por los derechos humanos y la primera intérprete del ESCO de la Presidencia de la República. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. ¡Lo logramos! Que a Estefanía, obviamente, así como yo, hay muchas personas que la admiramos, ¿verdad? Mucho. Porque Sí. cuando se hacían estas conferencias tanto con el presidente Luis Guillermo Solís como con don Carlos Alvarado, ahí te veíamos, ¿verdad? Y obviamente llamabas mucho la atención, ¿verdad? Y obviamente esto para las personas sordas lo agradecían muchísimo. Y precisamente a mí me tocó en el gobierno de Luis Guillermo Solís ser el maestro de ceremonias en muchos de los eventos que él hacía. Entonces te veía ahí también y yo decía, mira, qué carga ella, qué bueno, y te admiraba muchísimo, de verdad, te admiro muchísimo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero gracias por el espacio, yo encantada de poder coincidir con ustedes y poder aprovechar compartir por acá. Y en efecto, durante esos 8 años sí tuve la oportunidad de no solamente recibir la retroalimentación de la comunidad sorda, de cómo se sentía por primera vez tener de forma permanente el servicio de interpretación oficial para la presidencia, y también el ver cómo esto fue haciendo un hito dentro de los medios de comunicación, donde ya aunque estaba en la ley, la gente no estaba acostumbrada a verlo. Y creo que es muy importante el que ahora ya la gente está acostumbrada y espera tener el servicio de interpretación al ESCO en todo lo que sea de interés público. Eso es cierto. ¿Tus papás son sordos? Correcto, sí. Los dos. Sí, correcto. Ambos son personas sordas de nacimiento. ¿Y en tu casa solo sos vos o cuántos hermanos? No, somos 3. Yo soy la mayor de 3. Mi hermana Melissa es la segunda y el tercero es mi hermano Ricardo. Mi hermana es abogada y mi hermano es antropólogo, que también interpreta. De hecho, Ricardo se especializa mucho en la interpretación artística. Lo pueden ver en conciertos y así se le da muy bien en ese ámbito, que es un área especializada. Ah, ¿de verdad? Sí. Qué interesante ese campo, ¿verdad? Sí, en Costa Rica hay muy poca... En Costa Rica el trabajo como intérpretes de lengua de señas es una carrera relativamente nueva. La primera generación salió en el 98. Wow, sí. Y han habido pocas generaciones a lo largo de los años. Pero en otros países que tienen mucho más tiempo y más experiencia, de hecho, el área artística, el área legal, el área médica son áreas especializadas del servicio de interpretación. Así como en la medicina sacas especialidades y en otras carreras lo mismo se puede hacer, solamente que en Costa Rica, como somos un país más pequeñito y tenemos menos intérpretes y es algo como más incipiente, obviamente todavía no tenemos estas especializaciones a nivel universitario, pero ya se dan intérpretes que tienen mayor expertise en ciertas áreas específicas. ¿Desde cuándo nace en tu corazón el poder ser un apoyo para la sociedad, en vista que tenés a tus papás que son sordos de nacimiento, pero que también querés dejar huella? ¿Desde cuándo nace eso? ¿Desde cuándo te veías en lo que estás haciendo hoy? Realmente es muy interesante porque cuando uno ve para atrás todo es muy utópico. En ese momento no existía cuando yo crecí, cuando yo estaba pequeña, no existía la profesión de los intérpretes del ESCO en Costa Rica como tal, como una profesión. Es muy natural que por la dinámica familiar, nosotros los OPAS son las siglas de HOPAS, hijos oyentes de padres sordos, que somos personas oyentes, pero que crecemos dentro de la cultura sorda y con la lengua de señas como nuestra lengua primaria, la lengua de la casa. Es muy natural que en estas dinámicas familiares acompañemos a nuestros papás, que si tienen que ir al banco, que si hay que hacer alguna llamada, es muy cotidiano ese tipo de cosas, como funcionar como apoyo para algún tipo de trámite, en especial antes que no había tanto internet, no había mensajería, no estaba el WhatsApp y un montón de cosas que ahora facilitan la autonomía de las personas sordas.
Entonces, mis papás, aparte de eso, son súper bombetas, entonces toda la vida han estado metidos en la Asociación Nacional de Sordos, han sido líderes de la comunidad sorda por mucho tiempo. Mi papá, yo me acuerdo cuando fue presidente de la Asociación de Sordos en el 91, recorríamos todo el país buscando personas sordas, ver dónde estaban las personas sordas y qué ocupaban, qué necesitaban. Entonces, fueron muchos años de experiencia. Y no solo yo, o sea, muchos otros OPAs también facilitaban la comunicación de la vida de sus papás y de los amigos de sus papás. Para eso del 98, cuando yo tenía 12 años, imagínense, sale la primera generación de intérpretes, entonces yo le doy una pausa a las interpretaciones que ya hacía en esa época, y ya a los 19 quiero entrar a la formación de intérpretes, que en este momento en Costa Rica solo la Universidad de Costa Rica forma intérpretes, entonces por ahí fue que me decidí por eso. Pero es muy curioso porque yo estando en el colegio, por ejemplo, si a mí me preguntaban en qué quiere trabajar, y yo decía intérprete del ESCO, y la gente decía, ¿qué es eso? Eso no existe, la gente no sabía qué era el ESCO, la gente decía, se va a morir de hambre, eso ni siquiera es una carrera, ¿verdad? Ajá. Y ahora, gracias a Dios, sabemos varios profesionales, intérpretes del ESCO, que somos intérpretes tiempo completo y que podemos trabajar en esto, garantizando el acceso a la comunicación de todas las personas que se involucren en un espacio donde haya personas sordas. Eso te iba a preguntar y ya te adelantaste con la respuesta. ¿Vos te dedicas al 100% a esto? Sí, yo soy intérprete del ESCO, o sea, ejerzo de forma oficial desde el 2011, antes, como les contaba, lo hacía de forma empírica. Y sí, me dedico principalmente en Costa Rica, pero también mi carrera me ha permitido trabajar fuera del país en distintos espacios, entonces sí soy intérprete de tiempo completo. ¿Y tenés alguna especialidad? En Costa Rica no existen especialidades, digamos, todavía como tal, pero he tenido la oportunidad de trabajar como intérprete internacional, en especial en congresos que tienen que ver con la temática religiosa, la traducción de la Biblia, lenguas de señas y este tipo de procesos. Estoy muy familiarizada con esos temas, entonces he trabajado como intérprete de lengua de señas internacional y también he trabajado para una ONG. Trabajé por 3 años para una ONG que se llama Door International, que se dedica a la traducción de la Biblia a lenguas de señas. Entonces, ahí también interpretaba entre inglés, español, lesco, y KSL, que es la lengua de señas de Kenia, porque eran las lenguas que se utilizaban en ese espacio, en esa ONG. Entonces, en Costa Rica no hay especialidades, pero digamos, esos 2 ámbitos son como ámbitos fuertes. Personalmente, tengo más de 15 años también de ser intérprete voluntaria, que ojalá deje de ser voluntario, pero los intérpretes en este momento somos voluntarios cuando en la caja hay una emergencia en el área de salud. Entonces, el área médica es un área que me apasiona mucho, el área artística también me apasiona mucho. Qué bonito. ¿Cómo funciona el ESCO en otros idiomas? Hay, vamos a ver, señas generales a nivel mundial, o se da literal letra por letra. ¿Cómo funciona esto a nivel mundial? O cada país tiene su propio lenguaje. Sí, ¿cómo es? Sí, es lengua de señas, ¿verdad? Entonces, cada país tiene su propia lengua de señas. A nivel mundial se cuantifican aproximadamente más de 350 lenguas de señas. Wow. E incluso hay algunos países que son tan grandes que tienen 2. Por ejemplo, Vietnam tiene la lengua de señas del norte y la del sur. En la India, por ejemplo, al ser un país tan grande, hay un montón de dialectos, ¿verdad? En todo el país. Entonces, depende mucho del tamaño del país y su desarrollo a nivel educativo y de comunidad sorda para saber si tienen más de una lengua de señas. ¿Cómo te convertís en primera intérprete lesco de la presidencia de Costa Rica, Estefanía? Vieran que es muy casual porque jamás se me ocurrió, no fue algo que busqué ni esperaba que pasara. Entonces, Dios fue muy bueno permitiéndome tener ese honor y realmente con un equipo de trabajo que me ayudó muchísimo porque era algo nuevo, era algo que no existía. Entonces, a nivel de instituciones, a nivel de la presidencia, a nivel del equipo de comunicación, fue como descubrir y crear toda esta dinámica de trabajo que no se había explorado anteriormente e incluso los temas de salud ocupacional de los intérpretes estaban muy poco explorados en Costa Rica. Pero respondiendo a tu pregunta en específico, en la fórmula de equipo de trabajo de don Luis Guillermo estaba doña Ana Elena Chacón, que ha sido
a lo largo de toda su vida una lideresa que ha impulsado los temas de discapacidad y las luchas de los derechos de las poblaciones con discapacidad. Entonces, al ser ella la vicepresidenta, tenía clarísimo que era muy importante, porque estaba en la ley, ¿verdad?, que cualquier tema que fuera de interés público debía llevar intérprete del ESCO. Entonces, empezaron con la agencia que llevaba los anuncios de la campaña, que pidieron currículums de distintos intérpretes, escogieron el mío. Entonces yo en ese momento empecé interpretando los anuncios de este equipo de este equipo que estaba aspirando a la presidencia, y en ese momento nadie sabía quién era don Luis Guillermo. O sea, era una figura no conocida, ni siquiera estaba como en un lugar destacado en las encuestas. Entonces, yo lo asumo como un trabajo con todo el profesionalismo y todo lo que requiere. Y conforme va pasando el tiempo, e incluso él llega una vez en un espacio público, ellos tenían esta ruta de la alegría donde iban a visitar distintas poblaciones. Yo solo estaba en los anuncios, no estaba en las actividades presenciales. Pero en una actividad presencial se dieron cuenta que en el público había personas sordas. Entonces, el equipo, en especial don Luis Guillermo, se sintió como súper mal de que no habían identificado que eso podía pasar. Claro. Entonces, a partir de ese momento, me incluyen en las actividades públicas, y después, cuando llegan a la presidencia, a mí ni siquiera me pasó por la mente. De hecho, la primera semana yo no estaba en presidencia, no me habían contratado. Como a la semana me llaman y me dicen, ¿puede venir el lunes a las 8? Yo pensé que era como para grabar un anuncio o algún producto audiovisual o algo. Parte de lo que sí te estaba tocando hacer en ese momento. Exacto, de lo que había pasado en la campaña. Sí. Entonces me dicen, es que queremos que estés de forma permanente. Y yo, ¿permanente a dónde? Porque yo no estaba entendiendo. ¿Qué significa? Exacto, porque yo no había caído en cuenta de que querían que fuese una figura permanente en la presidencia, porque, de nuevo, era algo que no existía. Entonces era como, ok, pero tenemos que sentarnos a conversar cómo va a funcionar esto. Y fue todo un aprendizaje para todo el equipo y para mí también. ¿Y estuviste ahí en la presidencia, en el gobierno de don Luis Guillermo y don Carlos Alvarado, en los dos? Correcto. ¿Te piden? Primero, durante el gobierno de don Luis Guillermo, estuve dentro del equipo de trabajo. Se hace el proceso normal donde nos despiden a todos, y cuando se formula el nuevo equipo del presidente Carlos Alvarado. Esto es en el departamento de comunicación, ¿verdad? Ajá, cuando fue el gobierno de don Luis Guillermo, estuve en el departamento de comunicación. En el gobierno de don Carlos Alvarado estuve una parte en comunicación y luego me trasladan al departamento de protocolo, porque creo que la figura del intérprete coincide en ambos departamentos y cada gobierno es distinto. De hecho, en el gobierno de don Carlos yo entré como un mes después de que ya había empezado, porque tenían que hacer las contrataciones y tenían que hacer, como asegurarse de que las personas sordas en efecto habían aprobado el trabajo que yo había hecho durante esos 4 años para darme la contratación o el lugar, el puesto para los 4 años siguientes. La continuidad, digamos. Exacto. Para darte la continuidad. Exacto. Buenísimo. O sea, si hubieran dicho que no, entonces no. Exactamente, como tiene que ser. Muy bien, pero has hecho un trabajo que se ha distinguido. Y que todavía, ¿verdad? Aunque ya no te vemos en pantalla de forma tan continua como antes, dejaste una huella, ¿verdad? Y te convertiste también en una figura pública. Sí, eso yo no lo esperaba. De hecho, los primeros 2 años estuve como muy quitada como a estos espacios entre entrevistas, redes sociales, y fue como un poco fuerte porque nosotros como intérpretes del ESCO somos de perfil bajo, la atención no debe estar en nosotros, pero todos mis compañeros de comunicación, el equipo de protocolo, fue como toda una terapia de un tiempo donde ellos me dijeron, es que usted es así cuando está en el escenario, cuando está en esos espacios, pero claramente si la gente quiere saber más del trabajo de interpretación, de lo que es ser una persona hija de padres sordos, claramente podés utilizar esos espacios para poder difundir de lo que ya sabes y de lo que vos haces. Entonces ya después de un proceso de una terapia. Exacto. ¿Sos tímida? ¿Te consideras como tímida? Creo que no soy tímida, pero sí como cuido mucho respetar estos espacios y sacarle el mayor provecho, poder compartir con la gente realmente cosas que le vayan a aportar a su vida, no sé, sentarme a hablar paja un rato. Yo digo, el tiempo de la gente es muy valioso, entonces siempre he cuidado mucho como
ver de qué forma se puede compartir como un valor agregado a esta información que tal vez para nosotros, siendo intérpretes o siendo hijos de padres sordos, que son 2 sombreros, ¿verdad?, que tengo yo, que tal vez es información que damos por sentado, que todo el mundo debería saberla, pero en realidad no todo el mundo la sabe. Claro. Es cierto. Mira, después de estar en la presidencia, saliste del país, ahora que te veo tomando agüita, ¿verdad? Estuviste en un país y que de hecho quien te sigue precisamente en tus redes sociales, ahí podías compartir un poco acerca de esto. Estuviste en África, donde el agua es escasa, el agua potable prácticamente es algo, ¿verdad?, inalcanzable para muchos allá. Contanos un poco de esa experiencia cuando saliste. Gracias, sí, tuve la oportunidad, como les contaba, de la ONG con la que estuve trabajando, me fui a vivir a Kenia por algunos meses, también tuve la oportunidad dentro de las giras de trabajo de estar trabajando en Etiopía y fue una experiencia realmente maravillosa. Viví en un campus donde vivían personas sordas de todas partes del mundo, entonces la lengua de señas en común era KSL, que es la lengua de señas de Kenia, y era muy chido porque éramos muy pocos oyentes y la dinámica de trabajo estaba 100% como afianzada con la cultura sorda, el vivir en un país con una cultura tan distinta, que realmente Kenia es un país muy desarrollado, pero el estilo de vida de la gente allá a mí me ayudó, porque esto que viene uno con esta energía de trabajar todo el día y andar en este corre-corre, y la gente allá culturalmente es como mucho más tranquila. Cuando era la hora del almuerzo, por ejemplo, todo el mundo se levantaba de sus escritorios y se iba a almorzar, que parece lo más obvio, pero yo... Como debería ser, digamos. Exacto, pero yo tendría que quedarme trabajando que un poquito más, que voy a mandar este correo y ya salgo, y mis compañeros de trabajo eran como, pero Estefanía, no va a pasar nada si usted sale, toma su tiempo de almuerzo y vuelve. Igual a las 4 terminaba la jornada laboral y yo siempre me quería quedar un poquito más trabajando, sacando algunas cositas, algunas llamadas, y mis compañeros eran como, ¿para qué? Entonces ahí me sorprendí cómo viene uno como con un chip de estar muy a la carrera y realmente no pasaba nada, nadie se iba a morir porque yo me levantara y al día siguiente siguiera con mi trabajo. Entonces ese tipo de cosas aprendí. También el tema del agua, ver lo que toma, bueno, en el campus donde yo estaba había un pozo y cada casa tenía sus propios filtros, pero para la gente del barrio, por ejemplo, hay gente que le tomaba todos los días de 1 a 2 horas ir a colectar una cierta cantidad de agua, y el agua que podías colectar era solo la que te podías aguantar, ¿verdad? Claro. Entonces, y vendían agua potable para consumir, pero también vendían agua no potable. Y yo, eso a mí jamás se me hubiera ocurrido, claramente porque vivimos en un país con un gran privilegio con el tema del agua, pero yo decía, ¿cómo vas a ir a comprar agua no potable, que es para lavar los platos, para bañarte? O sea, cosas muy locas que tal vez por vivir en un lugar de tanto privilegio como Costa Rica, uno no dimensiona hasta que puede estar en esos espacios. Pero amé vivir en Kenia, pude haberme quedado más tiempo, pero ya se había terminado el tiempo de trabajar ahí, pero fue hermoso. Realmente la gente es muy simpática, muy similar a los ticos, entonces en todo lado yo me sentía súper bienvenida, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve casi 4 meses, estuve 3 meses y medio, 3 meses y piquito. Así, bastante. ¿Y el clima? ¿Qué ¿Vieras tal? que es igual acá? Es muy similar, es un poco más seco, pero es muy igual al clima de acá. No es tan caluroso. No, o sea, África es muy grande, ¿verdad? Entonces Kenia está en una altura a nivel del Ecuador, digamos, muy similar a Costa Rica. Entonces los climas son muy similares, pero obviamente si vos vas más como a Egipto sí alcanza temperaturas. En Egipto estuvimos a 40 grados, y que a mí se me tostó el pelo por andar un ratito afuera. Y entonces va a depender mucho de dónde estés y también lo seco del aire. A mí, por ejemplo, en Etiopía, por lo seco del aire y tanto polvo que había, estuve con alergias de que perdí la voz y todo como un mes. Pero es porque el cuerpo de uno no está acostumbrado a esos dinámicas o esos entornos diferentes. Qué interesante, ¿verdad? Y qué rico también es conocer tanta cultura, tantos lugares diferentes, ¿verdad? Que
como decías ahora, uno aquí da muchas cosas por sentadas. Nosotros podemos abrir el tubo y tomar agua directamente de ahí, ¿verdad? Andamos corriendo afuera y vemos un tubo abierto y ahí tomamos agua y no pasa nada. Sí. En otros países eso es imposible hacerlo, ¿verdad? Demanda de mucho más esfuerzo. Claro. Y creo que también otra cosa fuerte que identifiqué al estar ahí es lo fuerte que está como el estigma de Costa Rica hacia los países africanos, que pasa mucho con los extranjeros hacia Costa Rica, que piensa que todos estamos en la playa, sin importar en qué parte andamos del en país. Pantaloneta todos. Exacto, y no, o sea, los países africanos son países hermosos, con ciudades hermosas, muy desarrollados, unos más que otros, pero mucha gente tiene ideas muy... Siempre es como África pobre, ¿verdad? Exacto. Como esa parte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y donde realmente hay hambre. Y no, hay también lo que estás contando. No, hay muchos países que tienen mucho desarrollo, donde puedes tener un turismo increíble, donde la cultura, la gente es maravilloso. Realmente a mí me encantó vivir ahí, me pude haber quedado más tiempo, como les digo. O sea, son países que la gente, aparte de aceptar como ese chip que nos da la tele de cómo son los países africanos, deberían ir a explorarlos. Y aparte de que es un espacio territorial tan grande como para que metamos todos en un mismo saco. Son países muy distintos. Estamos conversando con Estefanía Carvajal, que, bueno, ella es la primera intérprete del ESCO de la presidencia de Costa Rica. Fuiste la primera, sí. Ya, la actual, ¿cómo se llama? Actualmente está Vanessa, ella es intérprete actualmente. ¿La conoces? Sí, la conozco, es parte de las colegas, somos un gremio pequeñito. Antes, de hecho, en el periodo de Doña Laura, ella tuvo durante las conferencias, las cadenas nacionales, tenía a Melina Proti, que también es una colega. Ajá. Lo que pasa es que ella estaba para las conferencias, pero no estaba de forma permanente. Pero de hecho, la primera vez que salió una intérprete en algo presidencial fue Melina Proti durante el periodo de Doña Laura, que estuvo solo por un tiempo y después dejaron de tener el servicio en las cadenas nacionales. Fue como algo periódico y ya después con don Luis Guillermo ya entró yo de forma permanente. Ahora estábamos conversando acerca de tus papás que son sordos de nacimiento y yo te preguntaba, ¿cómo hacía tu mamá para escucharlos llorar? O sea, ¿verdad? Porque pienso, yo que soy mamá, claro, y uno oye, el llanto tiene un mensaje. Esa es la alerta. Entendiendo, exacto, como lloren, entonces uno dice, uy, puede ser esto, puede ser lo otro. Pero contame cómo hizo la campeona de tu mamá. Bueno, mami, nosotros siempre hablamos con mami de eso y las amigas de mami nos cuentan que, por ejemplo, antes de los 80s, de los 90s, cuando no había nada de tecnología, las mamás se ponían como un hilito en el dedito meñique y que el hilito iba a los piecitos, al piecito, uno de los piecitos del bebé. Entonces estaban claramente cerca, uno a la par del otro, entonces si el bebé se despertaba y se movía, el hilito jalaba el dedo meñique. Eso es como lo más análogo, digamos, sí. Lo que se usaba mucho antes. Pero mami siempre nos cuenta que ella le gustaba, para su mayor tranquilidad, dormir con nosotros encima cuando estábamos chiquititos. Entonces nos dormíamos encima de mami. En el pecho. Exacto. Qué en rico, el pecho. Ay, aparte, eso es demasiado. Qué rico, sí. Sí, entonces uno se despertaba, entonces mami se daba cuenta, porque claramente tenía el bebé sobre ella, o si no, a la par. Pero eso es como lo más tradicional. Ahora yo veo a mis amigas de la comunidad sorda que tienen sus bebés y ya hay mucha tecnología. Mami por una época había probado algo tecnológico, pero no nos funcionaba muy bien. ¿Qué probó? Que era como un despertador que se conectaba a la lucecita de la lámpara de la mesa de noche. Lo que pasa es que eso encendía la luz con cualquier ruido fuerte. Entonces, si pasaba un avión, si pitaba un carro afuera, si ladraba un perro, entonces si pueden imaginar mami despertándose 20 veces en la noche. Entonces, eso no duró mucho. Pero yo veo que mis amigas tienen distintos dispositivos que les ayudan muchísimo. Hay una que usa un reloj, hay otras que tienen diferentes dispositivos que le alertan cuando el bebé llora. Pero lo que vos decías de que qué pasa cuando los bebés lloran, y porque tiene mucha información el llanto. Bueno, nosotros como hijos de sordos empezamos a enseñar a usar la LESCO para comunicarnos a partir de los 6 meses. Los bebés regularmente empiezan a hablar a partir del año. Entonces, cualquier bebé
que esté expuesto a la lengua de señas como nosotros, que es la lengua que estamos absorbiendo todo el día en la casa, puede empezar a hacer sus primeras señas a partir de los 6 meses. Entonces se reduce mucho el llanto porque podemos comunicarnos con nuestros papás a una edad más temprana y también desarrolla mucho toda la parte cognitiva del bebé, reduce la frustración de los papás, muy importante. Claro. Sí, claro. Pero sí, es un plus. La lengua de señas en general beneficia al cerebro de cualquier bebecito. Qué interesante, ¿verdad? Lo que es el instinto, ¿verdad? Total. Al final, el instinto de la humanidad. Y yo creo que cuando uno es papá, otras cosas empiezan a despertar, ¿verdad? Yo tengo el sueño súper profundo, pero después de que nació mi hijo, hay cosas que sí me despiertan así en 2 toques, ¿verdad? Y es puro instinto, porque no hay otra forma de explicarlo, ¿verdad? Y me encanta cómo el tema de pensar en las barreras que a veces nos ponemos teniendo todos nuestros sentidos activos, ¿verdad? Cuando falta uno, siempre hay una manera de comunicarse. Eso me encanta porque trasciende. Siempre tenemos esa habilidad para poder trascender, sobre todo con amor, cuando se trata de la familia, de las personas que amamos. Claro, yo creo que ahí lo importante, porque dentro de la comunidad con discapacidad, cada persona tiene su experiencia de vida y ahí lo importante es preguntarle a cada uno de ellos cómo ha desarrollado o cómo ha resuelto cada uno de los retos que tal vez desde afuera, dentro de las personas sin discapacidad, pueden asumir que pasan, pero tal vez eso no sea un reto, pero otra cosa sí. Digamos, nosotros como hijos de padres sordos, muchas personas a mí de pequeñita se acercaban a decirme, pero ¿cómo hace usted para hablar con sus papás? Y yo más bien veía en la dinámica cotidiana de mis compañeritos, digamos, del kinder o de la escuela con sus papás y yo con los míos, y no había, o sea, yo no encontraba la diferencia la veía la gente desde afuera hacia nuestro núcleo familiar, pero para nosotros esta era nuestra normalidad. Y algo que yo sí siempre he rescatado toda la vida es que siempre noté que teníamos una mejor comunicación dentro de mi entorno familiar que otros entornos familiares donde tal vez todos son personas oyentes, aunque en mi entorno familiar algunos son sordos y algunos son oyentes, pero teníamos una misma lengua. Claro. Algo muy cercano, por ejemplo, que si yo le preguntaba algo a mi papá y mi papá no sabía la respuesta, él no se le iba a inventar, él me decía, no sé, o podemos averiguarlo, o él a mí me preguntaba cosas, vos sabes qué significa esto, o has oído algo sobre lo otro. Entonces era como una relación de mucha confianza donde mis papás no tienen que saberlo todo y podemos confiar unos en los otros. ¿Qué tanto sentís que ha avanzado tanto la sociedad como la tecnología también, por qué no, en todos estos temas? Bueno, yo creo que a nivel del trabajo de intérpretes del ESCO, tenemos muchas más facilidades ahora con la tecnología porque antes, por ejemplo, en la realidad nacional, en Costa Rica vemos muy pocos intérpretes y muchas personas sordas, entonces era poco viable poder atender un servicio de interpretación en Guanacaste, en la zona sur, en la frontera, porque la mayoría de las intérpretes, lastimosamente, estamos en la GAM, estamos focalizadas en la GAM. Ahora cada vez hay más personas que se van desarrollando en las zonas alejadas de la GAM, pero la tecnología nos ha dado la oportunidad de, aunque no podamos trasladarnos de forma remota, poder asegurarse de que los derechos de las personas sordas están siendo atendidos con un intérprete del ESCO, que recordemos que es distinto una persona que sabe el ESCO, que lo haya aprendido para poder conversar si se topa con una persona sorda, que una persona intérprete del ESCO que se ha formado y está reconocida y avalada por la comunidad sorda como profesional para ejercer. Porque tenemos, o sea, a pesar de que ambas saben lesco, no es lo mismo que ustedes aprendan inglés para ir a conversar si viajan a Estados Unidos, a que yo te agarre a vos y te ponga a interpretar simultáneamente una conferencia. Entonces ahí es donde la gente puede como dimensionar cuál es la diferencia. Entonces cuando tenés a una profesional intérprete del ESCO, te estás asegurando de que todo lo ético, todo lo de confidencialidad y que todo este marco de ética profesional está resguardando de que el servicio en efecto es de calidad y estás protegiendo la información para la persona sorda, que es lo más importante. Vos sos presidenta de ASIMEL, Asociación de Intérpretes y Mediadores de la LESCO. Esto, y entonces, este es el que me da a mí como la
la autorización para poder ser intérprete o tengo que ir a la UCR? La formación de intérpretes en este momento está solamente en la UCR, pero cuando vos necesitas la lista de las y los intérpretes del ESCO oficiales en el país para saber quién sí y quién no, nos la puedes pedir a nosotros en ACIMEL, se la puedes pedir a las personas de ANASCOR, por ejemplo, donde lo importante es que te garantices de que tenés a personas que en efecto son reconocidas por la comunidad sorda para poder garantizar que tu servicio es real, es profesional. Y también muchas veces hay empresas o hay personas que dicen, es que yo nunca he contratado a un intérprete, no sé cómo hacerlo, a dónde lo busco, cómo funciona, si está en vivo, si es un producto audiovisual, cómo funciona todo esto. Entonces ahí perfectamente nos pueden contactar a nosotros en ACIMEL y con todo gusto podemos guiarles. Si necesitan difundir, por ejemplo, una contratación, nosotros se la difundimos a nuestros agremiados y ahí la gente concursa con toda libertad y así pueden elegir dentro de las personas profesionales. ¿Cómo los encuentran? Estamos en Instagram. En Instagram aparecemos como ACIMEL, ¿verdad? Y también nos pueden escribir al correo que es acimelcr@gmail.com. Pero ahí en Instagram encuentran todo el correo todo. Y todo. Excelente. Más bien deletreamos ACIMEL. Ok. ASIMEL. Muy bien. ACIMEL. ACIMEL. Ok, perfecto. Buenísimo. Hay una ley, ¿verdad?, con respecto a esto. Hay varias. ¿Sí? Digamos, la más viejita y la que todo el mundo se sabe de memoria es la 7600. Sí. La 7600 nos sirve, pero no muchas cosas relacionadas a comunidad sorda y nos quedó debiendo un poquito. Después tenemos la ley 8661, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley, que fue creada, que es una convención de la ONU, sí tiene más carnita. Sí fue creada con la sociedad civil, que fue como la primera vez que se hizo eso, fue como wow, ¿verdad? Cuando se logró esto. Entonces aquí habla incluso del derecho que tienen las personas sordas de contar con intérprete del ESCO, no solo cuando tu vida depende de eso, no solo en áreas de salud, o no solo en las noticias si hay una emergencia nacional, sino también en el ocio, en la recreación, en la formación universitaria, o sea, porque somos personas, seres integrales donde merecemos tener acceso en todos estos espacios. Claro. Entonces la 8661 tiene más carnita, más específica en esto y menciona también el trabajo de los intérpretes de lengua de señas. Después tuvimos la ley que en el 2012, la ley que reconoce la LESCO como una lengua oficial de las personas sordas, o sea, la lengua materna de las personas sordas. Y ahora tenemos recientemente una ley que le cayó encima a esa, que es la 9822, que es la ley del ESCO. Esa sí. Esa directa. ya tiene más puntual, abarca con mayor profundidad lo que implica cuáles son los derechos de las personas sordas, que cualquier persona a nivel nacional tiene derecho a solicitar ser atendido en LESCO, porque algo que yo les digo a la gente siempre, ¿cómo es posible que si vas a un banco es más fácil que te atiendan en inglés, que es una lengua que no es nacional, a que te atiendan en LESCO, que es una lengua de Costa Rica? Claro. Entonces, por ahí es donde hay como más peso. Hay otras leyes dependiendo de qué es lo que están necesitando que te pueden respaldar, pero principalmente estas son como la base para proteger el derecho del uso del intérprete del ESCO. Buenísimo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. ¡Qué rápido! Y yo te iba a preguntar en un minuto nada más, porque como te volviste una persona pública, ¿verdad? Y de repente aparecen los admiradores. ¿Te salieron admiradores? Vieras que yo no le doy mucha pelota a eso en redes sociales. Yo trato de ver cómo puedo usarlas para difundir cosas que yo siento que son importantes, compartirle a la gente de cosas de mi vida cotidiana que tal vez la gente no está tan familiarizada y les parece como súper curioso. Entonces creo que he aprovechado más las redes sociales para eso. Pero no, pero fijo, te llegaban mensajes, sí, qué linda, porque yo he escuchado por ahí tus admiradores que dicen que qué guapa, que qué linda, y supongo que igual te llegaban esos mensajes. Bueno, de todo hay en las redes sociales. La gente pone de todo. Yo siempre agradezco mucho el cariño de la gente porque la gente sí es muy linda y incluso en la época de pandemia nos mandaban así cariñitos hasta
croissants y Ay, ¿de sanguchitos y verdad? empanaditas, la gente súper linda, sí, mostrando su apoyo y su cariño al trabajo. Entonces, eso siempre lo he agradecido montones. Qué bonito. Yo creo que lo importante también en todo esto es la huella que estás dejando, la huella que dejaste en ese periodo y que seguís dejando actualmente. Así que felicidades por eso. Gracias, se hace lo mejor que se puede. Entonces, muchas gracias por el apoyo, de verdad. Bueno, y de nuevo, repitamos dónde la gente puede recibir información. Ok, les dejo varios links. Si quieren aprender Lesco, porque eso no lo tocamos por acá. Sí. Estuvimos hablando de muchas cosas. Sí, Si quieren es que este tema es muy amplio. ¿Verdad? Sí. Da como para, para un cafecito. segunda parte del programa, Sí. de hecho, sí. Bueno, primero gracias a toda la gente que ha estado conectada escuchando. Si quieren aprender Lesco, pueden buscarnos en nuestras redes sociales a Lesco, de inclusión. Lesco es la academia de Lesco que es mía junto a mi socio Alan Orozco, y ahí pueden aprender Lesco virtual o presencial. Si quieren información sobre intérpretes de Lesco, cómo contratar, dónde conseguir la lista, nos pueden contactar a ASIMEL, que es la Asociación de Intérpretes y Mediadoras de la Lesco. Y si quieren compartir conmigo de mi vida cotidiana y de las cosas que a mí me parecen importantes, me pueden seguir también en mis redes sociales, que aparezco como tef.carvajal. Muy bien. Esas serían las tres. Ajá. Muchas gracias por ser parte hoy de Todo Bien. Sí. Qué lindo conocerte y aprender de vos. Qué lindo compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida siempre. Y esta es tu casa. Sí, hacemos segunda, tercera, porque sí es cierto, nos faltó el tema de aprender. Sí. ¿Cuánto se puede durar aprendiendo? Depende del nivel, pero un nivel son 3 meses, Sí. 12 semanas, 40 horas. Si uno le pone, así. sí. Con sí 40 aprende. horas Ajá. te puedes defender súper bien. Ay, muy qué bien, muy bien. lindo. Bueno, de eso Qué hablamos lindo. en otro Sí, programa. sí, De ¿está fijo, bien? queda pendiente. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.